Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué alegría ver tantas caras conocidas, tantos amigos. Quiero saludar muy especialmente a nuestro secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, que siempre se les olvida, este, a José Antonio García Belaúnde, el embajador de Perú en España. Querido José Antonio, gracias por estar acá. Por supuesto, al presidente del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, muchísimas gracias. Carlos Malamud, el investigador principal del Cano y coordinador del informe que hoy se presenta. Quiero saludar a don Enrique Iglesias, que está aquí con nosotros. Don Enrique, muchas gracias por estar acá. Don Enrique García, que se me escondió, pero venía, yo lo vi. Muchas gracias, Enrique, por estar acá. Y a todos los embajadores que nos acompañan. Tenemos un elenco de primera hoy aquí en la CEGIP. Es un orgullo recibirlos a todos en nuestra casa y a los académicos y analistas de la realidad iberoamericana que nos acompañan. Por supuesto que gracias al Cano por considerarnos siempre un socio estratégico para nosotros y siempre un lugar especial para lo iberoamericano. Y como este es un espacio de encuentro, pues nos alegramos enormemente de que estén aquí con nosotros. La CEGIP quiere ser una plataforma para eso, para el diálogo, para la conversación reflexiva, rigurosa, empírica. Y en medio del bombardeo de información que a menudo nos confunde más de lo que nos explica, yo creo que es importante que tengamos estos espacios para reflexionar juntos. Como bien decía alguien, vivimos en una era en donde estamos ahogados en información y sedientos de conocimiento. Bueno, hoy esperamos poder aportar a esta reflexión para el conocimiento. Y hacer una pausa para, como dije antes, reflexionar sobre las grandes tendencias globales y cómo podemos apalancar nuestras ventajas y oportunidades en el actual escenario internacional. Complejo. Hoy tenemos un montón de noticias en la prensa, unas van para un lado y otras van para otro en términos de quitarnos parte de la incertidumbre que parece estar acá para quedarse, ¿no? Y por supuesto, en lo que se refiere a nosotros, tenemos que entender el momento por el que atraviesa la región y las relaciones Unión Europea-América Latina, de lo cual el informe trata el informe especialmente, ¿no? Sabemos que las relaciones entre nuestras regiones han tenido altos y bajos, pero por supuesto seguimos compartiendo valores comunes. El informe dice algo en una frase que nos gustó mucho, abro comillas, dice: en muchas ocasiones los intercambios más densos son los menos perceptibles. Yo creo que hay una densidad enorme entre Europa y América Latina, la defensa del diálogo, de la cooperación, del multilateralismo, de la paz, de la diversidad, de la inclusión, de la apertura comercial. Y esa sintonía en los valores se vuelve fundamental hoy, que algunos cuestionan precisamente las premisas del sistema multilateral que ha regido las relaciones internacionales durante las últimas 7 décadas. Estoy convencida de que Europa y América Latina tienen la opción de robustecer y profundizar sus relaciones desde una visión común de futuro. Y valga recordar que otro de los elementos comunes que comparten Europa y América Latina es que siguen defendiendo la integración económica, siguen apostándole, como dije, a la apertura y rechazando el proteccionismo y el nacionalismo económico. Hoy que nuevamente se levanta la amenaza de guerras comerciales, tenemos la opción de reafirmar esta apuesta desde dos mercados que juntos representan más de 1.100 millones de personas. Y tenemos una agenda para hacer eso realidad. Tenemos 3 ventanas de oportunidad que están actualmente en discusión en las relaciones de Europa y Latinoamérica. La primera, por supuesto, la negociación de la Unión Europea con el Mercosur, que ha recibido un impulso renovado en los últimos meses. Hemos tenido esta esperanza hace mucho tiempo. Yo creo que nunca ha habido una oportunidad como la que tenemos hoy en día. Ojalá que se concrete y que ambas regiones puedan efectivamente, finalmente, firmar un acuerdo de asociación de la Unión Europea con el Mercosur. Recuerden que si se firmara este acuerdo con el Mercosur, todos los países
de Latinoamérica tendrían, con excepción de 2, tendrían un acuerdo de asociación con Europa. Una gran oportunidad, no solo para la integración de estas 2 regiones y de estos 2 mercados, sino inclusive para la integración de América Latina, porque podría haber una segunda ronda de armonización de reglas de origen y de reglas técnicas que pudieran ayudarle a América Latina a finalmente llegar a la integración que hemos soñado por mucho tiempo, pero en la que hemos avanzado muy poco. Nuestra generación sigue en deuda en América Latina en términos de la integración de nuestra región. La segunda ventana de oportunidad que tenemos es la actualización de los acuerdos de la Unión Europea con México y Chile. Así que que van bien, pero que efectivamente son ya acuerdos que fueron los primeros acuerdos de asociación con la Unión Europea, ya se han quedado en el pasado, hay que renovarlos, hay que modernizarlos, y eso está vigente. Y la última, por supuesto, la ratificación de los instrumentos de cooperación con Cuba tras el reciente acercamiento. La tercera que quiero mencionar, la cuarta, es el valor que aún encierra el diálogo UE-CELAC. Y tenemos la oportunidad, creo que hay una reunión programada de los cancilleres después de la posposición de la cumbre para el 16 y 17 de julio de este año. Ojalá pueda llevarse a cabo y dé buenos frutos, retomar la celebración de la cumbre a nivel presidencial, pero aún si no es así, recuerdo una frase de Susana Malcorra que dice que ha habido demasiada diplomacia presidencial. Ahora todo queremos hacerlo solo a nivel de presidentes, pero hay un terreno que preparar. Ojalá podamos efectivamente recuperar este diálogo entre la Unión Europea, la UE y CELAC. Bueno, además de estos elementos que aborda el informe, yo creo que este informe también es un insumo muy oportuno y le agradezco a sus autores en un momento en que América Latina emerge de un periodo de desaceleración económica, con consecuencias que mencionaré una de ellas, pero tenemos que decir que con consecuencias no tan severas como ha sido en el pasado. En el pasado, estos momentos de desaceleración y en algunos países de crisis económica se han transformado en una total desorganización de los mercados y una implosión del sistema económico. No hemos tenido eso, pero aunque no haya sido así, por supuesto que hemos tenido efectos en los logros sociales alcanzados desde el principio de siglo. De acuerdo a la CEPAL, entre el 2014 y el 2016, 18 millones de latinoamericanos habrían regresado a la pobreza en América Latina. Aún así, estamos rondando el 30% de la población por debajo de la línea de pobreza en la región, mucho menos de lo que teníamos en 1990, que era alrededor del 44% de la población. Sin duda, muchos de los logros alcanzados se han podido mantener, pero aún así 18 millones de personas hoy sufren el problema de la pobreza. Adicionales sufren el problema de la pobreza. Y aunque la recuperación económica todavía es modesta, yo creo que vemos con mucho mayor optimismo, y así lo han hecho también las distintas proyecciones de crecimiento para la región, la recuperación económica durante este año. Ahora, el informe viene en un momento muy propicio porque tenemos que volver a plantearnos cuáles son los nuevos motores de crecimiento para la región. La CAF precisamente dice que primero tuvimos un pacto por la estabilidad en los años 80, ¿no? Después de la crisis de la deuda. Después nos fuimos a un pacto por la equidad, donde bajamos la pobreza y la desigualdad en la región, que hoy es necesario unir al pacto por la estabilidad y al pacto por la equidad, el pacto por un aumento de la productividad en la región. Sin un aumento de la productividad, sin volver a ver cuáles son los nuevos motores de desarrollo, cómo entramos a la economía digital, cómo aumentamos la inversión en infraestructura. El informe trata sobre ello, cómo evitar el aumento
del déficit fiscal y de la deuda que estamos viviendo en algunos de los países, bueno, podremos recuperar los motores de crecimiento de la región. Creo que Enrique García era el que decía que necesitábamos que ser 6% anual, Enrique, para mantener la baja de la pobreza y los logros sociales. Hoy estamos muy lejos de esa cifra. Y tenemos que hacer esto en un año de intensa actividad electoral. 7 países tendrán elecciones durante este año. Ya las han tenido Chile y Honduras. 3 de las más grandes economías de la región estarán en elecciones: Brasil, México y Colombia. Así que obviamente tendremos que hacer esto en un momento de intensa discusión política y sabemos que en la región, como en el resto del mundo, ¿no? El apoyo y la lealtad a los partidos políticos se ha desplomado, igual que en el resto. En general hay una gran desconfianza en las instituciones democráticas. Según el Latinobarómetro, solo el 15% de los latinoamericanos confía en los partidos políticos y menos de un 30% confía en el Congreso, en el Ejecutivo, en el Poder Judicial y en la autoridad electoral. Estas son las instituciones básicas de la democracia. Es algo a lo que tenemos que ponerle atención. Y por supuesto este fraccionamiento político en muchos de nuestros países ha resultado también un fraccionamiento de los parlamentos que hace difícil alcanzar acuerdos para las reformas y para las tareas que hay que hacer hacia futuro. Así que con este panorama, por un lado, estamos en esta encrucijada por las buenas razones. Hay un bono demográfico en la región, hay una clase media emergente que es mucho más numerosa, mucho más educada. Tenemos el cohorte de jóvenes más grande, entre los 15 y los 29 años que hayamos tenido alguna vez en la historia. Por supuesto, esto es una gran oportunidad, pero puede ser mal atendido si la sociedad y la economía van más rápido que las instituciones y el sistema político. O sea, si las instituciones y el sistema político van a poder ponerse a la altura de estas circunstancias y aprovechar esto como oportunidad, sigue teniendo un signo de pregunta. Bien, menciono algunas de las cosas para terminar del informe como mensajes positivos que han lanzado, con los que estoy totalmente de acuerdo. Primero, la revalorización de América Latina, sin ignorar los desafíos, pero reconociendo también que la región es una zona con gran potencialidad, una zona de paz, con mucho que aportar a Europa y al mundo. Pone el acento en el reforzamiento del Triángulo Atlántico. Siempre debemos insistir en que el Atlántico no se acaba en el Golfo de México, ¿verdad? Yo creo que es importante seguir insistiendo sobre ello. Pone énfasis en la cultura como palanca de proyección internacional, y esto no es usual. Así que gracias por ello. La cultura es la columna vertebral del iberoamericano. Le da importancia al soft power, que es una cosa en la que nosotros hemos insistido. Subraya la importancia de la cooperación, especialmente de la cooperación sur-sur, y pone los dilemas de los países de renta media y la trampa de renta media. Y espero que todos lean, esto no es un comercial, espero que todos lean el informe, aquí está. Yo creo que vale la pena, reúne muchas de las discusiones que debemos tener en este espacio, y ha sido realmente sumamente interesante leerlo, y yo creo que todos esperamos con interés la discusión de esta mañana. Nuevamente, les agradezco por presentar el estudio aquí en la CEGIP. Reitero la importancia que le asignamos a nuestra relación con el Instituto Elcano, que ha sido siempre un gran aliado y un colaborador del iberoamericano, y nuevamente les doy a ustedes las gracias, y ahora le doy la palabra a los que sí saben del informe, que son, por supuesto, comenzando con don Emilio Lamo de Espinosa, que hará la introducción y dará la palabra después a los intervinientes. Emilio, muchas gracias. Pues muchas gracias, querida Rebeca, querido secretario de Estado, embajador. Quiero saludar a los embajadores que nos acompañan, Chile, Colombia, embajadores y embajadoras.
Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Chequia, República Dominicana, Suecia, Vietnam. Saludar también a los miembros del patronato del Instituto Elcano que nos acompañan, a Enrique Iglesias, a Juan Antonio Yáñez Barnuevo y a Antonio Toyarzábal. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros esta mañana, ¿no? Y permítame que comience con lo que los sociólogos llamamos un analizador. Aquí hay algún sociólogo, nadie es perfecto y entenderá perfectamente de lo que estoy hablando. Un analizador es un detalle, una anécdota, algo en principio trivial que, sin embargo, te permite hacer visible una situación mucho más importante. Los metodólogos hablan a veces de un proxy, podríamos decir, quizás recordando el contexto latinoamericano en el que nos movemos, Borges llamaría un aleph, un punto por el cual ves una situación, ¿no? Yo suelo leer el Financial Times, lo suelo leer en la tableta. En la parte final, la parte de abajo de la página inicial del Financial Times, aparecen las diversas pestañas que te llevan a las diversas secciones del Financial Times. Pues bien, la pregunta es cuáles son esas secciones, cómo está ordenado y jerarquizado la información que ofrece el Financial Times, ¿no? La primera lengüeta, la primera pestaña es Europa, la Unión Europea. Yo leo la sección, en fin, la edición europea del Financial Times. La segunda es Estados Unidos, por supuesto. La tercera es Asia-Pacífico, la cuarta es Economía Global, la quinta es el área del Middle East, North Africa, la sexta es el África subsahariana y finalmente, al final de todo, aparecen las Américas, en plural, incluido, por supuesto, Canadá. América Latina no tiene sección, aparece englobado, como digo, en las Américas y aparece justamente al final de todo. Podría ampliar los análisis a casos de prensa europea y americana y nos encontraríamos con bastante probabilidad algo muy parecido. Solo los periódicos españoles parecen prestar una atención, portugueses, españoles sobre todo, una atención constante, rutinaria a lo que allí ocurre. La pregunta es evidente, ¿no? ¿A quién le interesa América Latina? ¿Es importante América Latina? ¿Es importante para quién, ¿no? Podríamos hacer una disquisición muy genérica y quizás decir que, bueno, es importante para Europa, no mucho, quizás creciendo. Era importante para Estados Unidos, parece que decreciendo. Al parecer algo más para China, pero nos quedaríamos poco más ahí, ¿no? Puede que al mundo no le interese mucho América Latina, pero hagámonos la pregunta contraria. ¿A la América Latina le interesa el mundo? ¿Se ha proyectado sobre el mundo? ¿Está fuera? ¿Está ahí? Bueno, vayamos al índice Elcano de presencia global. Como saben ustedes, es un indicador que elaboramos en el Instituto, lo actualizamos todos los años, que trata de medir la presencia de los países ahí fuera y, en concreto, también, a partir de eso, la presencia de las diversas regiones. En el informe aparece recogido lo que es la presencia exterior de América Latina. Por regiones en el mundo, la primera presencia, por supuesto, es la de Europa, con un índice, digamos, superior a 4.000. La segunda es de América del Norte, ya bastante más baja, Asia-Pacífico, Magreb y Oriente Medio. La quinta es América Latina, con menos de 500 puntos, prácticamente la misma presencia exterior que tiene el África subsahariana. Esta es un poco la situación y casi podía quedarme aquí y no hacer más presentación, porque este es el contexto que da lugar a este informe. El informe que hoy presentamos es fruto del esfuerzo colectivo de un amplio número de personas, empezando por todos aquellos que integraron el grupo de trabajo que ha sido responsable de su elaboración. Grupo de trabajo en el que estuvieron presentes representantes de la Administración, de los partidos políticos, de think tanks y del mundo académico, de organismos financieros multilaterales como BID y CAF, de periodistas, representantes de las empresas de nuestro patronato y otras firmas interesadas en nuestra actividad. A todos ellos quiero darles las gracias. Quiero agradecer, por supuesto, a Rebecca Greenspan, no solo por haberse implicado en los diversos momentos de la elaboración, sino por su nueva muestra de hospitalidad al permitirnos presentar el proyecto en esta sede. Gracias, Rebecca. La colaboración, la tuya y la SEGIB, la valoramos enormemente y sabemos que siempre contamos con ella. Gracias al embajador de Perú, José Antonio García Belaunde, por acompañarnos esta mañana y, por supuesto, y muy especialmente al secretario de Estado de Cooperación para Iberoamérica y el Caribe, Fernando García Casas, por haber podido encontrar un hueco en su apretada agenda. Déjenme que les comente un poco la génesis del proyecto, cómo ha ido avanzando, ¿no? Un proyecto que está muy directamente vinculado a la apertura
de nuestra delegación, la delegación del Instituto Elcano en Bruselas, ella misma vinculada al convencimiento de la necesidad de dar a conocer mejor América Latina en Europa, y todo ello, por supuesto, vinculado a la vieja idea de que España es tanto más relevante en Europa y en el mundo cuanto más latinoamericana es, pero también viceversa. Cada conexión, como sabemos, viene a reforzar la otra. Por supuesto, el interés por América Latina está en el ADN del Instituto Elcano, desde sus mismos orígenes, no podía ser de otro modo. Un interés que ha venido creciendo al ritmo de la propia conexión económica transatlántica de España con América Latina. Como sabemos, la práctica totalidad de las empresas que nos financian, ya sea del patronato o no, tienen importantes intereses en América Latina y de allí obtienen buena parte de sus beneficios, en ocasiones incluso la mayor parte. Para ellas, por supuesto, América Latina sí que importa, al igual que ocurre con las administraciones públicas en España que forman parte de nuestro patronato. Para todos nosotros, América Latina importa e importa mucho. En este contexto iniciamos una línea de trabajo sobre el espacio atlántico, justamente la cuenca atlántica. Hace solo unos días escuchaba a Enrique Iglesias hablar sobre esta misma idea. Estos trabajos se vinculaban, en principio, específicamente a cuestiones energéticas, pero dieron lugar a reflexiones geoestratégicas más amplias sobre el papel que la Unión Europea, América Latina y América del Norte podían cumplir a la hora de reforzar la presencia de la democracia y de la economía de mercado y de las instituciones del rule of law y del libre comercio en el mundo. Esto, evidentemente, adquiere un relieve mayor en función del peso creciente que está adquiriendo la cuenca del Pacífico como centro de atracción internacional y el rol preponderante de China, junto con su iniciativa del cinturón de la ruta de la seda, que recientemente se extiende a América Latina. No deja de ser paradójico que mientras que Estados Unidos y el Reino Unido tratan de construir muros, ya sean muros en el Canal de la Mancha o en el Río Grande, el constructor de la Gran Muralla hoy construye caminos que pretenden articular toda Eurasia, quizás por vez primera en la historia. No necesito recordar, por lo demás, que hay ya más comercio transpacífico que transatlántico, tendencia creciente también para América Latina, pues el Pivot to Asia que lanzó Obama junto con Hillary Clinton y que ha continuado Trump vale tanto para el norte como para el sur, y pensemos en lo que es la Alianza del Pacífico. No olvidemos, finalmente, algo que interesa mucho al actual gobierno, y me consta, que es la enorme pujanza y la vitalidad del África subsahariana. Una pujanza demográfica indiscutible, pronto será más del 20% de la población del mundo, 3 veces más que Europa, pujanza económica, pero también incluso estabilización económica, estabilización política, estabilización pseudo-democrática o que camina en la línea de la democracia. De modo, Asia ya no podemos decir que es el futuro, Asia es el presente, el futuro es África. Junto al peso del Pacífico y a la pujanza africana, una tercera línea convergente próxima a la anterior es la convicción de la pertenencia de América Latina a la civilización, a la cultura occidental, a Occidente, en la línea de lo sostenido en su día por algún analista francés, ¿no? Volvemos a la cultura. En buena medida, las densas relaciones birregionales o euro-latinoamericanas se sostienen en una serie de valores, de pautas culturales y de instituciones compartidas, ya sea en lenguas, en religiones, en costumbres o en creencias. Aunque le moleste por igual al trumpismo sociológico o a cierto indigenismo latinoamericano, América Latina es América latinizada, es decir, América romanizada. Si se me permiten un poquito de publicidad, un minuto de publicidad personal, en el próximo número de la revista de pensamiento iberoamericano que dirige Enrique Iglesias, me va a editar un largo trabajo con este tema. ¿Es América Latina parte de Occidente? Bueno, la respuesta es que sí, y trato de argumentarlo, ¿no? La conclusión de todo ello es que debemos repensar el atlantismo, reforzar el atlantismo, un atlantismo hasta ahora efectivamente centrado en el Atlántico Norte, en las relaciones entre Europa y Estados Unidos, que por cierto no están en su mejor momento, más bien cabría decir que están en su peor momento, en muchas décadas, para incluir justamente a todo el Atlántico Sur. O por decirlo de otro modo, Occidente se sostiene en 3 y no solo en 2 patas, Europa y las 2 Américas. Y ante el empuje de Asia a los europeos no nos van a sobrar aliados, sería estúpido menospreciarlos, y menos si son de nuestra propia familia, como este es el caso. Todo ello no podía pasar desapercibido en el marco de la propia Unión Europea, cuya política exterior, y soy dirigida por una italiana, sin duda más sensible a todos estos argumentos, como lo muestra la nueva estrategia para América Latina del Europarlamento y la revisión del papel de América Latina en el contexto de la política global europea. Un último o penúltimo comentario. Hemos tratado de responder a la pregunta de la relevancia de América Latina desde una perspectiva europea, intentando que la respuesta no fuera distorsionada por nuestra mirada española o portuguesa.
No es fácil, pero debo decir que lo hemos intentado. Por eso le hemos prestado mucha atención a distintas voces europeas, tanto de think tanks como, por ejemplo, el Stiftung Wissenschaft und Politik alemán, asociaciones económicas o de la sociedad civil, Canning House del Reino Unido o el Instituto Italo-Latinoamericano. Hemos escuchado a empresarios franceses, por ejemplo, también. Igualmente han pasado por nuestro grupo de trabajo un representante del Servicio Europeo de Acción Exterior, el ponente del Europarlamento encargado de redactar el nuevo documento parlamentario sobre América Latina. En Bruselas, en nuestra sede, organizamos junto con el Servicio de Acción Exterior, la SEGIP justamente, y el European Union Institute for Security Studies, un seminario pensando en la finalmente postergada cumbre CELAC Unión Europea, seminario donde se discutió a lo largo de una jornada el texto que hoy ofrecemos. También hemos discutido una versión preliminar del informe con un nutrido grupo de embajadores latinoamericanos presentes en España y quiero darles las gracias a todos ellos por su valiosísima contribución. Ahora sí, termino. Quiero destacar que junto con la Fundación EULAC nos hemos propuesto otro reto importante, casi simétrico del anterior, la elaboración de un nuevo informe realizado desde la perspectiva opuesta. ¿Por qué importa Europa? ¿O por qué debería importarle Europa a América Latina? Una América Latina que parece alejarse de su matriz original europea para vincularse más al norte, a los Estados Unidos y de manera creciente, como decía antes, a Asia. No solo Estados Unidos pivota hacia el Pacífico. El mundo es un lío, no tengo necesidad de resaltarlo, una pequeña confusión, casi un caos. Estamos entrando, lo leí antes de ayer en la revista del Foreign Affairs, en un periodo de hegemonía iliberal. Esto no es muy tranquilizador. Europa, sin duda alguna, necesita aliados, probablemente América Latina también, yo lo creo. Carlos nos presentará los detalles de este informe, pero esto es básicamente lo que yo quería resaltar en esta intervención mía a modo de contexto, de presentación de los objetivos últimos del informe. Muchas gracias a todos de nuevo por su presencia. Tiene la palabra el secretario de Estado, Fernando García Casas. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, boa tarde, sejam muito bienvenidos a esta casa de la SEGIP, embajadores, secretaria general de la OIES, compañeros de la mesa, secretaria general, don Enrique, compañeros de la Cancillería y mis antiguos compañeros de la SEGIP. Como hoy se iba a hablar aquí mucho y bien de América Latina, y yo me paso la vida hablando de América Latina, pues lo que he pensado quizá es darles, empalmando con las últimas frases de don Emilio, que por cierto fue profesor mío y me dio notable, tan mal alumno, no debía yo ser, si es verdad, pues como un poco... ¿Por qué importa América Latina y por qué América Latina nos tiene que importar tanto si damos una vuelta por el exterior? Estamos en un año de muchos aniversarios, 2018, un siglo del final de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones, 1948, Declaración Universal de Derechos Humanos, se crea el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, la OMS y, como no, la CEPAL, que celebramos su 70 aniversario. Bueno, un mundo donde parece que debiéramos celebrar el multilateralismo. Y un mundo donde, si miramos la economía mundial, pues todo está creciendo muy razonablemente bien. 2017 fue un 3,7% a nivel mundial, en 2018 continuaremos así, y para este año el 72% de los países del mundo crecerán un 2% más, y solo un 6%, sobre todo la desdichada crisis venezolana, estarán en recesión. Hay más consumidores, más inversión, más comercio internacional, y no solo es que se vendan más commodities y más materias primas, es que aquellos que venden commodities, Brasil, países petroleros, Rusia, están comprando intensivamente bienes de consumo. En Estados Unidos, el paro en niveles que son de paro técnico crece más de un 2%, sube la demanda interna, las inversiones, la zona euro, mayor consumo, mayor empleo, más trabajo, más gasto público, más inversión pública. España, conoce usted las cifras, y China creciendo, bajó del 6,7 por al 6%, y si logra reducir la deuda de empresas y de familias, pues tiene un lugar importante en esa nueva arquitectura. Una inflación baja, más o menos 2%, y unos tiempos brillantes que se anuncian hasta 2020. Y, sin embargo, un profundo malestar.
un profundo malestar. Véanse los resultados de las sorprendentes elecciones en Costa Rica, con un pastor evangélico al frente de las encuestas que pasa a segunda vuelta. Chile, véase aquí el caso italiano de ayer, donde tenemos fuerzas, los populismos, los partidos en la extrema, los antieuropeístas. Hay un malestar. Y hay un malestar donde ante recursos públicos finitos, ¿a qué lo dedicamos? Lo dedicamos a una renta básica universal, lo dedicamos a los ninis, a los que no estudian ni trabajan, a las familias monoparentales que transmiten generacionalmente la pobreza, a los sectores en reestructuración. ¿Qué hacemos con este malestar? Bueno, pues esto indica que estamos ante un mundo complejo y que seguramente, lo decía también don Emilio, estamos presenciando una gran transferencia de poder, la mayor quizá en la historia de la humanidad, hacia Asia. Poder demográfico, poder político, poder económico, y ahí América Latina tiene un importante papel que jugar. Y tenemos viejas amenazas que son nuevas amenazas por su intensidad. Hemos visto la proliferación nuclear, pero fíjense lo que es el crimen organizado, lo que es el narcotráfico, lo que es el tráfico de personas, el tráfico de órganos de seres humanos, las armas, la inversión en bitcoins, a veces de la delincuencia organizada, las inversiones poco claras en propiedades inmobiliarias, a veces desestabilizando a estados débiles y con una institucionalidad precaria. O imaginemos, por ejemplo, también lo que es la corrupción, que el caso de Brecht, que seguramente cambiará la región y como también la padecemos en todos los países iberoamericanos. Y van a continuar también los ataques terroristas, donde podemos hablar de París, Niza, Berlín o Barcelona, pero no debemos olvidar que la mayor parte de víctimas terroristas las ponen Irán, Pakistán y Afganistán, países en desarrollo. Ahí están, donde está el mayor número de víctimas del terrorismo. ¿Y cómo combatirlo? ¿Cómo seguir combatiéndolo? Con métodos democráticos y preservando la democracia. Y además de todo este panorama hay una acumulación de crisis humanitarias. Por primera vez desde hace 8 años ha subido el número de personas que pasan hambre, en torno a 815 millones de personas desde 778. Tenemos 4 crisis de grado 3, en Yemen, Somalia, Sudán del Sur y el lago Chad. Hay desastres naturales y hay desastres provocados por causas humanas, y resulta que ahí la Unión Europea provee el 56% de la ayuda oficial al desarrollo, 74.000 millones de dólares en total, mientras Estados Unidos, con un PIB similar, provee solo el 22%, Japón el 7%, Canadá el 3% y Noruega un muy meritorio 3%. Pero es obvio que los llamamientos de Naciones Unidas quedan a medio colmatar porque todavía hacen falta más recursos. Y tenemos en este año que se van a firmar los 2 pactos globales sobre la migración y los refugiados, quizá con ausencia de alguna superpotencia entre los firmantes, pues tenemos los grandes desafíos de la migración. No se están contando las historias positivas, no se cuentan los 270.000 millones de remesas, 66.000 van a América Latina, donde, por cierto, Estados Unidos es el primer país que envía remesas en el mundo occidental y el segundo es España. Esta idea de una migración regular, segura, ordenada, de alguna manera todavía no hace titulares y tenemos uno de los grandes dilemas para finales de este año, cómo hacer de esas migraciones que sean una opción, que no sean una necesidad y que no solo viaje una élite global, sino que haya medios para una migración ordenada. Y tenemos otros desafíos, particularmente cerca de aquí, el Golfo y Oriente Medio. Una confrontación regional, Arabia Saudí-Irán, que puede tener enormes repercusiones regionales y donde hay una especie de, no me atrevo a decir somalización, pero sí severas debilidades como institucionalidad en Siria, en Libia, en Líbano y en la península del Sinaí. Y lo decía también don Emilio, los desafíos del África subsahariana. Ahora estamos lanzando un plan europeo de inversiones externas para África que con 4.500 millones de euros apalancará 44.000. América Latina no necesita un plan europeo de inversiones externas porque la inversión ya va. Entonces, ese gran desafío de la África subsahariana, miren qué cifras, en 2015, 1.186 millones de habitantes, 2100, 4.889. Quizá esto no diga mucho, pero sí es significativo decir que en 2100 solo Nigeria tendrá 752 millones de habitantes y toda Europa hasta los Urales 646 millones.
y tenemos la securización del Sahel, del G5, de cómo estamos intentando estabilizar una región donde muchas de estas lacras del terrorismo islámico y del crimen organizado campan a sus anchas. Y una Europa en transición, los dilemas del Brexit, ahora ya la formación del nuevo gobierno alemán, las incertidumbres del gobierno en Italia y populismo, migración, nacionalismo, una serie de males o de preocupaciones. Frente a esto, América Latina, lo decía muy bien la secretaria general, 14 procesos electorales entre noviembre de 2017 y 2019. Este año 3 cumbres, la cumbre iberoamericana, la del Cumbre de las Américas en Lima y la cumbre del G20. 3 países, Brasil, México, Argentina, de América Latina en el G20, y mucho que hacer en el ámbito con la Unión Europea respecto de cuestiones como el cambio climático, digitalización, infraestructuras, todo esto lo apunta muy bien el informe, la seguridad, la cooperación cultural. Perdónenme un pequeño comercial, el español es una lengua iberoamericana, es una lengua de todos. Entonces, bueno, pues este es un proyecto donde claro que América Latina es parte de Occidente, pero sobre todo es que lo que ya no es parte del problema, lo que tiene es que contribuir crecientemente a ser parte de la solución. Y en ese sentido, pues los que yo creo modestamente trabajamos en esto, lo que tenemos que ser es facilitadores de la convergencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que no se podía haber presentado mejor el objetivo de este informe que esta idea de que América Latina pase a ser parte de la solución de los problemas del mundo. Este es el objetivo final. Doy la palabra al embajador de Perú en el Reino de España, José Antonio García Belaúnde. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Como tal, se lanzó justamente la Alianza del Pacífico en aquel periodo. Ha desempeñado Estados Unidos, en Ecuador, en México, en Naciones Unidas también, y cuenta con una maestría en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales del Instituto Ortega y Gasset, del que fui director durante 9 años y Carlos profesor durante no sé si 10, de modo que me siento enormemente orgulloso de su presencia aquí. El embajador tiene la palabra. Gracias. Gracias. Retomando, primero agradecer la invitación y destacar lo importante que es esta iniciativa del Instituto Elcano para mirarnos un poco a nosotros los latinoamericanos y ver cómo estamos y dónde vamos. Y en ese sentido quisiera retomar un poco el tema en la última frase de Fernando Casas: debemos ser parte de la solución porque fuimos siempre parte del problema. Fuimos eternamente parte del problema. Entonces, para la gente de mi generación, de pronto empezar a vislumbrar estas nuevas realidades, se hace como que no estábamos preparados. Entonces, diríamos que cuando en los años 60 pensábamos en América Latina, sentíamos que había una dificultad de ser latinoamericano. Y ahora existe la dificultad de resolver, ¿no?, otro tipo de temas. O sea, la dificultad de ser ha pasado a la dificultad de estar, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en este momento? Y lo primero que diría es que tenemos una inserción que quizás no se refleje bien en el instituto, pero para nosotros es muy importante. Por ejemplo, ¿hay muy poco avance en la integración entre Unión Europea y América Latina? Pues yo creo que todo el Pacífico latinoamericano está integrado a Europa. El tema es el Atlántico, justamente. Extrañamente es el Atlántico el más renuente a integrarse. Entonces, esperemos que la pronta solución a la negociación, el pronto final de las negociaciones con Mercosur, permita entonces que ya sea toda la América Latina, no solo la América Latina que mira al Pacífico. Es verdad que somos una entidad con características propias, pero también es verdad que somos una entidad que tenemos demasiados matices como para agruparlas. Me temo, por ejemplo, que las cifras sobre el crecimiento en la región podrían ser mejores si no estuviéramos todos en el mismo saco, ¿no es verdad? Es obvio, no hace falta decir mucho, ¿no? Y en ese sentido, también en términos políticos, no todos somos iguales. Hay democracias y hay otras democracias
llamémoslo así, de baja intensidad. Porque es verdad, es decir, no nos vamos a engañar. Y hay otras que no son democracias, punto. Y convivimos, sí. Nos costó aprender a convivir en esta nueva realidad. Es una cosa relativamente reciente y no tan exitosa. Éramos mejores en ese sentido en los años 70, porque en los años 70 habían dictaduras de derecha y dictaduras de izquierda, democracias de derecha y democracias de izquierda. Y nos inventamos un concepto raro, pero que funcionó, que se llamaba el pluralismo ideológico y a partir del cual pudimos hacer cosas, intentos de integración entre nosotros, etc. Y hoy día nos tuvimos unas temporadas difíciles. La verdad que en cierta manera sufrimos en los años 2000 una suerte de guerra fría, también de baja intensidad, y que hemos ido dejando, pero para ello hemos tenido que aclarar qué es lo que podemos hacer. Y yo creo que es otra de las cosas interesantes que ha hecho América Latina respecto a sí misma, que es empezar a definir que no hay una receta de integración, sino que la integración puede ser a la carta. Oiga, usted tiene la Alianza del Pacífico. ¿Qué es la Alianza del Pacífico? La Alianza del Pacífico es un proceso de integración a partir de afinidades y no simplemente el concepto de la vecindad que marcaba todos los procesos de integración antes en América Latina. Pero usted tiene el Mercosur, y más allá de la cosa política que es tan complicada, y no voy a entrar en detalles ahora, hay un aspecto del Mercosur, de UNASUR, estoy hablando de UNASUR, hay un aspecto de UNASUR que es muy importante de rescatar, que es la posibilidad de trabajar integración de las infraestructuras. Ese hinterland sudamericano que es tan complejo podría ser el gran espacio de integración si conseguimos cómo financiar eso. Y ese es el mérito de poder tener integración económica y comercial con aquellos que quieren hacer integración económica y comercial, y para aquellos que el tema del libre comercio es un anatema incapaz de digerir, pues hagamos otro tipo de integración. Y yo creo que eso está bien en América Latina, que empieza a entender que puede haber varias recetas de integración y no solo una, y son válidas porque son necesidades que tenemos. Yo creo que eso también vale la pena decir. Y quisiera señalar además otra de las ventajas que hemos aprendido en estos tiempos en América Latina: a optar por la paz de verdad. Uno se sorprende, pero a mí me parece formidable que las dificultades que antes las mal manejábamos y que generaban ruido de sables, movimientos de tropas en las fronteras y cosas mayores a veces, hoy todas terminamos manejándolas jurídicamente. Uruguay y Argentina llevaron su tema de las papeleras a la Corte, y los temas de Nicaragua con Honduras en materia de limitación, y de Honduras con Nicaragua, y de Nicaragua con Colombia también por delimitación marítima, como el caso de Perú y Chile, y recientemente el caso de Bolivia y Chile. Todo ha ido a la Corte. Y dejamos entonces que las instituciones que deben funcionar para resolver los problemas, pues los resuelvan. El caso, hablaré del caso del Perú-Chile, que es el que más conozco, pues la Corte dio un fallo y en menos de 2 meses estaba ejecutado plenamente. No hay problemas, se ejecutó y podemos seguir trabajando una agenda que es importante para peruanos y para chilenos. Y supongo que ocurre lo mismo con nosotros. Y eso ya es de por sí un gran avance, el haber podido alcanzar, ¿no?, la madurez suficiente para llevar nuestras diferencias a la Corte y no a enseñarnos las armas en las fronteras, en la línea de fronteras. Hay evidentemente requerimientos muy importantes y hay una corriente de inversión europea en América Latina, y en el caso concreto de España, en la Alianza del Pacífico, que la considera prioritaria para los inversionistas, según el informe que se presentó la semana pasada. Y eso es muy importante porque eso nos va a ayudar no solo a desarrollar ciertos sectores,
sino puede servir también para cubrir ciertos déficits sociales. América Latina sigue siendo un país una región de inmensas desigualdades. Algunos países más que otros, pero igual es un país. Y eso es uno de los temas. Y el otro de los temas importantes es que no solo hay que reducir la desigualdad, hay que evitar la tragedia de retorno a la pobreza. Hemos salido de la pobreza en poco tiempo, han salido de la pobreza millones de personas, pero no se han establecido todavía las condiciones para que eso sea un paso definitivo. Y tenemos unos requerimientos que complementar en términos de servicios públicos que debe ofrecer. Esa es la región, es una región que se ha abierto. Si uno se fija, por ejemplo, en el arco Pacífico, los 4 países miembros tienen acuerdos con Estados Unidos y con Europa, 3 de los 4 tienen con China. China termina siendo un factor importante para el comercio y para las inversiones, pero porque quieren hacerlo, otros podrían hacerlo. Hay oportunidades, hay estabilidades, los países de la región con más apertura están estableciendo también las normas que les permiten dar las garantías suficientes. Hay una estabilidad política, a diferencia del pasado. Nuestras crisis políticas pueden hacer mucho ruido, pero no terminan contaminando la marcha económica de los países. Y eso hay que tener claro, porque en el fondo hemos logrado, a través de esta inserción en la economía internacional, a través de nuestros acuerdos comerciales, hemos logrado de alguna manera institucionalizar políticas económicas y hemos logrado institucionalizar nuestra inserción en la economía internacional. Es muy difícil imaginar entonces retrocesos a lo que ya tenemos. Podemos tener ajustes, pero es muy difícil tener retrocesos. Creo pues que por eso es importante América Latina, y agradezco nuevamente el esfuerzo del Instituto Elcano por revalorizar este espacio latinoamericano. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Doy la palabra a Carlos Malamud, que es el coordinador del informe, para que nos haga la presentación del mismo. Cuando quiera. Embajador, si le importa. Perdón. Sí, muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Y la verdad que es una gran satisfacción presentar aquí en este conversatorio de la CEGIB este informe Elcano, ¿por qué importa América Latina?, que en realidad debería llevar como subtítulo ¿por qué América Latina debería importarle a la Unión Europea? Es decir, ese es, dicho de manera sencilla y directa, el principal objetivo del informe que hemos elaborado. Es decir, llamar la atención tanto de la Unión Europea como de los gobiernos de los países miembros, de las opiniones públicas, del sector empresarial, de la sociedad europea en general, del valor de América Latina y de las relaciones euro-latinoamericanas. Y como dijo previamente la secretaria general, algo que se destaca precisamente es ese carácter denso de la relación, una relación asentada en varios siglos de convivencia, varios siglos de intercambio, varios siglos de poner en común demasiadas cuestiones, culturas, valores, intereses, y donde muchas veces lo que ocurre es que los intercambios más importantes ocurren de una manera muy gráfica bajo la línea del radar, es decir, de aquello que las estadísticas oficiales no miran o en que las estadísticas oficiales se detienen con escaso interés. Y esto es lo que hace precisamente que, más allá de sus problemas, la relación entre la Unión Europea y América Latina sea una relación importante. Ahora bien, suele ocurrir, y con bastante frecuencia, que para hablar de esta relación, que repito, es sumamente importante, se destaque
y diría más allá de lo necesario, y advierto previamente que no es que no lo considere importante, pero que se destaque más allá de lo necesario, la comunidad cultural, la comunidad de valores. Es verdad, esa es la premisa, de eso partimos, pero si nos quedamos en eso, el recorrido de la relación va a ser bastante limitado. Hay que explicar por qué a Europa, por qué a España le interesa América Latina, es bastante obvio y por lo tanto no hemos caído en este ejercicio en este presente informe. Pero hay que explicar por qué a Europa le interesa América Latina por motivos extras a los de los intereses culturales o de valores. Es decir, ¿qué intereses concretos, qué ventajas podría obtener la Unión Europea de una intensificación de la relación con América Latina en su conjunto o con partes de la región? Y en este sentido, es evidente que los intercambios comerciales podrían intensificarse, que las inversiones en algunos sectores concretos que ofrecen en estos momentos grandes oportunidades, como puede ser el sector digital en plena transformación, construcción de infraestructuras, energías no renovables, etcétera, etcétera, podrían estimular y consolidar esa relación. Una relación que tiene su ventana de oportunidad en un momento geoestratégico, geopolítico bastante peculiar, pero que de alguna manera tiende a reforzar esta cuestión. Se ha hablado, evidentemente, ya en repetidas ocasiones a lo largo de esta mañana, del peso que está adquiriendo el proteccionismo en distintos países del mundo. De hecho, esa invitación a las guerras comerciales lanzada la semana pasada por el presidente Trump, que son, parece ser, agradables y fáciles de ganar, pues es un elemento que refuerza o debería reforzar el interés de Europa por América Latina. Y en relación con la política general de Estados Unidos, ese signo de interrogación que pone sobre la alianza tradicional con la Unión Europea también hace que la Unión Europea deba buscar caminos propios, no solamente en temas de seguridad y defensa, sino también en temas comerciales o económicos, lo cual tiende a reforzar esta cuestión. El Brexit y los populismos que van de alguna manera de la mano son otros elementos a tener presentes. Ahora, si bien es verdad que por un lado hay una ventana de oportunidad para impulsar esta relación birregional, también hay dificultades importantes que hay que tener presente y que dificultan enormemente, valga la redundancia, la elaboración de una política global europea hacia el conjunto de la región. En primer lugar, como decía el embajador del Perú, porque América Latina es heterogénea. Es decir, no hay una única América Latina, hay diversas Américas Latinas y las diferencias entre los países son importantes. Esto es algo que no vale la pena recalcar en este momento. Pero junto con esto que venía ocurriendo, o que ocurre desde el nacimiento de la América Latina republicana, pues hay otro hecho importante que tiene lugar en nuestros días, que es una intensa fragmentación de la región. Y esta fragmentación de la región, no división en dos partes antagónicas, sino fragmentación entre distintas partes, dificulta enormemente, no solamente a la Unión Europea, sino a todos los grandes jugadores internacionales, tener una política de conjunto hacia la región. Otra dificultad que vale la pena señalar es que en la relación euro-latinoamericana hay temas que son responsabilidad exclusiva de Bruselas y otros que son responsabilidad de los gobiernos nacionales. Y esta tensión entre política europea y política bilateral también lleva a la pregunta de, bueno, ¿cómo conciliamos todo esto? Y hay un tercer problema adicional sobre el cual me gustaría llamar la atención y que a veces se
asienta, hablábamos de la densidad de las relaciones, pero esas relaciones densas, intensas, profundas, también dan lugar, por un lado, a múltiples sobreentendidos. Es decir, parecería ser que en tanto hablamos la misma lengua o una lengua común o tenemos valores compartidos, las cosas a ambos lados del Atlántico se deben leer de la misma manera, cuando muchas veces esto no ocurre así. Y estos malos entendidos se asientan también, de alguna forma, en lecturas paternalistas o etnocéntricas desde Europa respecto a lo que pasa en América Latina. ¿Cuántas veces hemos leído, por ejemplo, en informes oficiales de distintas instancias europeas que, por ejemplo, un acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea reforzaría la integración económica de los países del Mercosur o de América Latina en su conjunto? Pues bien, esto no tiene por qué ser así. Es decir, ¿por qué forzosamente un pacto, un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur debe llevar a reforzar la integración económica del Mercosur? Eso dependerá del Mercosur. Entonces, hagamos las cosas en función de lo que nos interesa, de los intereses europeos, y no tanto de una cierta beneficencia, un cierto buenismo respecto a lo que ocurre en América Latina. Y hay un factor también añadido a mencionar y que a veces se interpone en este reforzamiento de la relación birregional. Y es algo que, o en lo que insisto con bastante frecuencia, y es que, por un lado, la Unión Europea no sabe claramente muchas veces qué es lo que quiere de América Latina. Pero también ocurre lo inverso, es decir, que América Latina muchas veces no sabe lo que quiere de la Unión Europea. Y a partir de esta falta de definiciones, evidentemente avanzar en determinadas oportunidades en la integración regional es complicado. Termino insistiendo en la oportunidad de la elaboración de este informe, un informe que ha coincidido en el tiempo con la elaboración del nuevo marco político en la relación euro-latinoamericana, elaborado por el Parlamento Europeo bajo la ponencia del europarlamentario Javi López, pero también con la estrategia que está diseñando, la estrategia europea, que está diseñando el Servicio Europeo de Acción Exterior y que dedica un apartado especial a la relación con América Latina. Y esto me parece importante y es algo en lo cual también intentamos llamar la atención, y es que si seguimos dejando que la relación euro-latinoamericana, y esto es tirar piedras contra mi propio tejado, si seguimos dejando que la relación euro-latinoamericana esté exclusivamente en manos de los latinoamericanistas, poco avanzará la relación, porque seguirá siendo de alguna manera vista desde Bruselas, vista con una cierta distancia o con un cierto... bueno, es algo que merece poca atención. Es decir, que hay que incluir América Latina dentro del conjunto global de la política europea. Y finalmente hay otro hecho que vale la pena destacar y que insiste en la oportunidad de este informe, que tiene que ver con la presidencia argentina del G20. Recordemos que América Latina está muy bien representada en el G20, están allí presentes Brasil, México y Argentina, pero sin embargo hasta ahora poco se hizo en coordinar las políticas de estos tres países entre sí en el marco del G20, pero también poco se hizo en coordinar las políticas de estos tres países con el resto del continente para ver qué posturas conjuntas o qué posturas previamente discutidas se podían llevar a las cumbres del grupo. Argentina en este sentido está trabajando seriamente con los sherpas de los tres países para avanzar en ello. Hubiera sido bueno, todavía es posible, que una coordinación iberoamericana se potenciara dentro del G20, hasta ahora no ha sido posible, pero habría que insistir
en que esto pueda ser un hecho. Hay grandes oportunidades y que esto podría ser, pero de todas maneras, repito, más allá de lo iberoamericano, que es algo que está consolidado y de ahí la importancia de una casa como esta, lo que nos interesa con este informe, y con esto termino, es insistir a Europa en que América Latina es un continente que debe ser visto con atención, no solamente porque es exótico, no solamente porque hay una rica naturaleza, no solamente porque el realismo mágico existe y hay una excelente literatura, sino también porque hay importantes intereses en juego y grandes oportunidades. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Simplemente informar a todos ustedes que esta es la presentación oficial del informe, pero vamos a hacerlo, como es evidente, una presentación del informe en inglés en Bruselas. Yo voy a ir a Praga también a presentarlo, es decir, vamos a hacer un esfuerzo por intentar mover este informe en diversos otros lugares de Europa. De acuerdo con el minutado del acto que tan cuidadosamente prepara siempre Manen Taibo, gracias, y que nosotros como oradores nos encargamos de destrozar siempre, pues hace ya como 15 o 20 minutos que deberíamos haber abierto el turno de preguntas. Por lo tanto, creo que era a la 1:30 y son menos cuarto, efectivamente. Pero en fin, me dice la secretaria que disponemos de minutos para algunas preguntas, de modo que se abre el turno de intervenciones. Lo que pido es tres cosas. Uno, que se presenten. Dos, que hagan a ser posible preguntas y no comentarios, y sobre todo que sean breves para que dé tiempo a que efectivamente la mesa y sobre todo Carlos, supongo, pueda contestar a las preguntas. De modo que, adelante, por favor. No importa, cogemos una segunda. Sí, buenos días, muchas gracias. Soy Carmen Peña, presidenta de la Federación Internacional Farmacéutica, y quería preguntarles, yo entiendo que es un macro, que es un informe que les felicito a ustedes y a todos sus equipos, pero querría preguntarles, con respecto a esa búsqueda de la bilateralidad en materia de salud y en materia de sistemas de salud, y hablo de Europa / España / Latinoamérica, ¿cómo ven ustedes ese gran reto que tenemos de una sociedad de crónicos versus a la sociedad de agudos que teníamos en el siglo XX, y cómo podemos trabajar en colaboración para buscar o para resolver un poco el llamado, esa visión de la Organización Mundial de la Salud de una sanidad o una cobertura sanitaria universal? ¿Cómo buscamos un poco el buscar equilibrios también en materia de salud, en materia de prevención, en materia de vacunación? Gracias. Una tercera, ¿alguna otra intervención? Pues, embajador, por favor. Sí, adelante. Ahora sí, por favor, si le pasa la... Muchas gracias, Jorge Tagle, embajador de Chile en España. Va a haber en este momento estamos en la presentación acá en Madrid, va a haber una presentación en Bruselas, se contempla una presentación en América Latina, quizás la CEPAL sería el lugar ideal. Gracias. Ya están invitados, muchas gracias. Sí, voy a empezar por lo último, es decir, vamos a presentar este informe en las próximas días, semanas, no solo en Bruselas, sino también en Lisboa, en Londres y en Roma. Es decir, evidentemente una presentación en América Latina sería importante. Probablemente a lo largo de este año haremos, no está definido todavía si en Sao Paulo, Río de Janeiro, con la Fundación EULAC, un seminario para ir desbrozando el camino de ese informe, por qué importa Europa, por qué debería importar Europa, América Latina, y ahí evidentemente presentaremos el informe. Pero si hay algún otro gobierno de la región que quiere invitarnos a presentarlo, pues cordialmente iríamos allí. Respecto al tema de salud y la Organización
Mundial de la Salud. Evidentemente es un tema sectorial muy acotado, y como todos los temas sectoriales, pues esto tiene distintos niveles de actuación. Entre otras cuestiones, la reunión de órganos específicos vinculados a la OMS y en segundo lugar, la existencia de marcos concretos de diálogo, bien a nivel birregional o bien a nivel bilateral. Y sobre el efecto daño de la guerra comercial, en concreto de los aranceles, tanto sobre el acero como sobre el aluminio, quizás el país más perjudicado sea Canadá, seguido de México, lo cual evidentemente golpea directamente sobre los países que forman parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque también hay que incluir entre los perjudicados o damnificados a países como Brasil o como Corea del Sur. Evidentemente esto supone, a nivel de las negociaciones en marcha, hace poco se realizaron en estas jornadas pasadas la séptima ronda negociadora en México del Tratado de Libre Comercio. Es un augurio poco favorable. De todas maneras, hasta ahora, siempre que había una ronda negociadora, el presidente Trump se encargó de trinar, como dicen en Colombia, o de enviar un tuit al respecto sobre un tema vinculado con la negociación, pero de todas formas la cuestión es complicada. Los auspicios son ambivalentes, hay quienes son más optimistas, hay quienes tienen una lectura más negativa, pero como en toda negociación comercial, hasta que todo esté acordado, nada está acordado. Muchas gracias, Carlos. Tenemos que proceder ya al cierre, lamentablemente. Quiero dar la palabra, antes de hacerlo, al secretario de Estado, y finalmente cerrará la sesión la secretaria Rebeca Greenspan. Fernando. Pues muchas gracias. Muy brevemente, respecto de una de las cosas que quizá no han salido porque el tema es amplio, es no solo la implicación de los Estados o de las empresas, la implicación de la ciudadanía, tanto a nivel iberoamericano como euro-latinoamericano. Está aquí la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, o lo que hacemos en cuestiones de discapacidad, de inclusión, de ciudadanía. Obviamente, con la mayor interacción de las sociedades civiles es donde podremos formar más la relación bilateral, y ahí eso juega un papel importante. Sí, muchísimas gracias. Ha sido una discusión y una mesa muy rica. Déjenme mencionar solo, enfatizar algunos temas. Uno, es que lo que está pasando en Estados Unidos es una oportunidad para Europa y América Latina. Es una oportunidad para Europa, y esperamos, y de verdad lo digo con sinceridad, que lo que está el Cano haciendo en Bruselas, lo que nosotros estamos haciendo en Bruselas, el apoyo que siempre recibimos de España y de Portugal en estos temas, incluyendo en alguna medida Italia y a veces Francia y los Países Bajos, que también son observadores de lo iberoamericano, pero tenemos que ampliar la base de apoyo en Europa para lo que tiene que pasar con América Latina. Y tenemos una oportunidad. Yo creo que Trump es una oportunidad y deberíamos aprovecharla. También es una oportunidad para América Latina, porque precisamente ahora en el Foro Económico Mundial en Davos, que estuvimos con el ministro Guajardo, y se habló mucho del TLC y del NAFTA y de lo que iba a pasar con Estados Unidos. Gracias por tu pregunta, Pagares. Se habló mucho de eso. Y claro que México está tomando todos los planes B muy seriamente, ¿no? Porque tiene que tener un plan B con respecto a lo que pase con respecto a la negociación. Seguirá en la negociación hasta el final, pero es cierto que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y uno de los temas es el tema de la provisión de cereales y alimentos para México, ¿no? Si algo pasa con el TLC. Y eso los une al Mercosur. Y por lo tanto, ese acercamiento que se ha dado después de muchos años entre México y Argentina, Brasil, Paraguay, todo lo del Mercosur, hay un acercamiento que vemos nosotros con alegría, ¿no? Y hay que recordar que esta es una región bioceánica, ¿no?
tenemos el Pacífico y el Atlántico. Nuestra competitividad depende de nuestra bioceanidad, no de solo un lado de nuestro continente. Y aquí hay una oportunidad realmente para un mayor acercamiento, también lo hemos visto, entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. No para hacer un acuerdo ya, pero sí para comenzar a buscar temas en común que logren un mayor acercamiento entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Yo coincido con el embajador de Perú que la Alianza del Pacífico nos ha enseñado un nuevo camino de integración. Una integración mucho más pragmática, mucho más basada en la facilitación para que las cosas sucedan, ¿no? Los gobiernos, yo creo que mucho de la integración será de abajo para arriba, será hecho por las empresas y por las personas, ¿no? Los gobiernos pueden ayudar o pueden obstaculizar. Bueno, yo creo que la Alianza nos ha enseñado cómo los gobiernos pueden ayudar precisamente para que esa integración se dé. Y sería erróneo juzgar la Alianza del Pacífico solo por el lado comercial. La Alianza del Pacífico es mucho más que el lado comercial. Así que yo creo que aquí hay una oportunidad, ojalá que lo entendamos así de los dos lados, que pongamos todo nuestro esfuerzo y que nos ayuden en Europa de buscar muchos más aliados para lo que puede ser una profundización de los lazos entre Europa y América Latina. España apostó por nosotros en los años 90. En los años 90 veníamos saliendo de la crisis de la deuda, de una década tremenda desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. En ese momento nadie nos volvió a ver. España volvió a ver a América Latina, apostó por nosotros y no le fue mal. No le fue mal. La alianza económica entre España y América Latina ha sido profunda y buena para ambos continentes. Yo creo que este es un momento en que hay que volver a apostar por América Latina, y lo digo con mucho énfasis. Yo creo que Europa tiene que apostar por América Latina en este momento. Mi último punto es el tema del soft power que se ha tratado acá. A mí me gusta el índice más en lo económico y en el soft power que en el militar, ¿no? Viniendo de Costa Rica se imaginarán, ¿verdad? Jamás tendremos power en lo militar en mi país, ¿no? Entonces a mí me gusta el soft power y me gusta la apuesta económica. Yo espero que América Latina no crezca en ese índice por lo militar, sino por estos dos. Y yo sé que a veces ser parte de la solución para algunos es participar mucho más en esa otra parte. Yo prefiero hablar de estas otras dos. Y yo no creo, así como cuando uno ve un poco la historia y en los análisis que se han hecho de los imperios, no ha habido imperio que se haya podido mantener sin una narrativa, sin lo que llamamos precisamente eso, el poder blando, ¿no? La narrativa, los valores, la apuesta por la cultura, por las lenguas, no es una apuesta marginal, es una apuesta central. No es una cosa en la que pensamos después, no, es una cosa que tiene la importancia que le debemos dar. Tenemos eso entre nosotros, tenemos eso en el iberoamericano, tenemos eso con Europa, tenemos eso en Occidente. No lo echemos a perder en un momento en que eso se necesita más que nunca. Muchas gracias a todos, gracias por estar con nosotros, gracias a los autores.